La zona norte de Nuevo México es el hogar de uno de los entornos desérticos más duros de Estados Unidos. Un paisaje seco de abrasadores veranos e inviernos extremadamente fríos. Pero hace unos 1000 años, uno de los pueblos nativos de Estados Unidos, los llamados indios pueblo, se asentaron aquí. En un remoto valle de la cuenca de San Juan, establecieron su gran centro de poder, en el Cañón del Chaco. Era uno de los lugares sagrados de Norteamérica y el corazón de una floreciente y sofisticada civilización. En torno al año 1100 después de Cristo, esta misteriosa civilización desapareció. El cambio climático y las duras sequías alejaron del cañón a sus habitantes. En su lucha por la supervivencia, algunos recurrieron a la violencia y al asesinato. Existen muchas formas de violencia que se han ido extendiendo en el tiempo. Pero hay pruebas de algo todavía más impactante. Conducidos por la desesperación, algunos no solo mataron a sus enemigos. En un foso hallaron huesos utilizados como alimento para sus guisos. Es posible que el colapso del Cañón del Chaco provocase la aparición de uno de los mayores tabús de la historia de la humanidad, el canibalismo. Lugares sagrados. El Cañón del Chaco. A 160 kilómetros al noroeste de Albuquerque, Nuevo México, un cañón atraviesa el desierto. Este no es un cañón como cualquier otro. Aquí se encuentran numerosas ruinas de estructuras antiguas. Fueron construidas hace muchos siglos. Sus restos son extensos, apanalados con cientos de habitáculos. También hay recintos circulares, lugares ceremoniales conocidos como kivas. Estas construcciones o grandes casas fueron el hogar de una civilización sofisticada. Este es el Cañón del Chaco, uno de los grandes lugares sagrados de Norteamérica. Actualmente sigue albergando un aura poderosa y misteriosa. A día de hoy hay visitantes que llegan y se quedan fascinados. No por la arquitectura o la arqueología en concreto, sino por el lugar. El propio paisaje te atrae. Es un lugar muy importante. Tal vez los antiguos habitantes del cañón sintiesen eso mismo, que era un lugar importante e incluso una zona sagrada. En torno al año 1000 después de Cristo, el Cañón del Chaco era el corazón de la civilización de los indios pueblo. También era una región en expansión y un lugar de peregrinaje. Pero entonces, tras un siglo de oro, Chaco entró en colapso. El cañón fue abandonado, sus habitantes se convirtieron en refugiados y su cultura desapareció. Hasta el día de hoy, las razones continúan siendo un misterio. Pero su historia comenzó mucho antes. Hace miles de años, una comunidad de cazadores-recolectores vivía en el extremo oeste del cañón. Sabemos que hubo comunidades que ocuparon el Cañón del Chaco alrededor del año 6000 a.C.,
Estas personas recolectaban plantas silvestres y cazaban. En los primeros siglos después de Cristo, los cazadores-recolectores fueron sucedidos por una comunidad más estable, conocidos como la comunidad de canasteros, ya que fabricaban una especie de cestas para almacenar sus plantas y alimentos. Este periodo se extendió aproximadamente desde el año 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Los habitantes del Chaco se involucraron en la agricultura. Cuando comenzaron a depender más de estas plantas, se volvió de vital importancia para ellos el permanecer durante periodos más largos en el mismo asentamiento, por lo que se comienzan a encontrar pruebas de arquitectura permanente. Vivían en casas excavadas, pero disponían de salas de almacenaje a nivel del suelo. Fueron ellos quienes construyeron las primeras viviendas permanentes en el cañón del Chaco. Las futuras generaciones ampliarían esas mismas estructuras, añadiendo segundas y terceras plantas y nuevas salas de habitaciones. Las expandieron en forma de monumentales estructuras de piedra, mucho más grandes e imponentes que cualquier otra edificación de la región. Se las conoce como las casas grandes. Chetroquetl. Peñasco Blanco. Y el poderoso Pueblo Bonito, entre otros. Estas son las construcciones de los nativos americanos más sorprendentes de todo el continente. La transición de horticultura con casas excavadas a, digamos, agricultores a tiempo completo, con estructuras construidas con mampostería y a varios niveles, es un proceso que lleva un tiempo, entre 2 y 3 siglos de lenta transición. Mediante el uso de equipamiento electrónico, los arqueólogos han encontrado pruebas de construcciones subterráneas. Un equipo de la Universidad de Nuevo México utiliza la tecnología necesaria para trazar la geología de la zona en 3D y así reunir información sobre las estructuras enterradas. El asentamiento chaco podría haber sido mucho más grande de lo que se ve actualmente. Fue necesaria una gran mano de obra para construir estos edificios. Tuvo que haber cientos de personas involucradas en la construcción de algo así. Y el proceso de involucrar a tantas personas probablemente fuese muy especializado. Extraer la piedra, trabajarla. Otros se encargaban de la obtención de vigas de madera desde lugares alejados. Utilizaron grandes cantidades de barro y piedra, junto con miles de vigas de madera traídas desde bosques a unos 110 kilómetros de distancia. La madera se utilizaba como material para el techo, tanto vigas, listones, postes sobre las puertas y los conductos. Los edificios contienen cantidades extraordinarias de madera. Hablamos de 200 a 250.000 árboles talados, pelados, tratados y transportados hasta el cañón a pie. Pueblo Bonito es la más grande de todas las casas grandes. El arco de sus ruinas irradia desde la pared del cañón. Esta arquitectura es lo que ahora llamamos arquitectura de las casas grandes. La gran casa que ha sido completamente excavada es la de Pueblo Bonito. Es posible que en algunas partes de la edificación hubiese hasta 3 plantas.
La razón por la que creemos que la construcción está arqueada y dispuesta en la dirección en la que está es porque se convirtieron en recolectores solares. En invierno atrapaban el calor del sol. Con la puesta del sol en el horizonte, su calor llegaría justo hasta el interior de las casas y los propios edificios ayudaban a mantener el calor dentro. Durante su apogeo, Pueblo Bonito era tan grande como el Coliseo de Roma, con unas 700 habitaciones, una plaza interior y 3 grandes quivas ceremoniales. Pueblo Bonito y el resto de casas grandes eran más que edificios magníficos. Alguien debía controlar su construcción. Los expertos creen que una poderosa élite residía en las casas grandes. Eran los líderes que gobernaban sobre el cañón del Chaco y que rendían homenaje a los habitantes ordinarios, los comunes, quienes vivían en pequeños asentamientos dispersos por el cañón y las zonas circundantes. El día a día en las casas grandes seguramente fuese muy diferente al resto. Allí se encontraba la sede de poder y autoridad, un centro de comercio y de rituales. En Pueblo Bonito, estos rituales se celebraban en la parte más antigua del edificio, en el núcleo, en la zona del centro. Allí se localizaron algunos de los objetos sagrados pertenecientes a estas casas grandes. Era la residencia, pero también contaban con una zona sagrada y en ella los sacerdotes ejercían su poder. Los arqueólogos creen que los sacerdotes y los gobernantes del Chaco utilizaban estas ceremonias para intimidar y controlar al pueblo. Basaban su poder en conocimientos secretos. Y puede que este conocimiento procediese de fuera del Chaco. Los edificios de piedra a gran escala, como las casas grandes, son únicas de Norteamérica. Pero también predominaron en otra civilización a unos 3.200 kilómetros al sur. Las majestuosas ciudades mayas continúan reinando en las junglas de Centroamérica. Algunos descubrimientos arqueológicos muestran que los gobernantes del Chaco habían estado en contacto con este lugar consiguiendo bienes de lujo y objetos ceremoniales. Pero unos sombríos descubrimientos han revelado un lado oscuro. La cultura chacoana se vio influida por las ceremonias mayas, así como por sus rituales relacionados con la sangre y el sacrificio humano. Probablemente el 5% de la población vivía en las casas grandes. El otro 95% vivía en casas unifamiliares, tan pequeñas que una de esas casas unifamiliares era del mismo tamaño que una sola habitación en Pueblo Bonito. Los descubrimientos arqueológicos de diferentes zonas del cañón dan a entender que la fuente del poder de los gobernadores residía en un conocimiento religioso especial. Como los chacuanos vivían de la tierra, muchos de sus ritos estaban relacionados con la agricultura. En los campos que rodeaban el cañón cultivaban diferentes tipos de alimentos, pero un cultivo era el más importante: el maíz. El maíz, también conocido como choclo, era muy importante para los indios pueblo en el pasado y también lo es ahora. Es el cultivo principal y nos ayuda a definir quiénes somos los indios pueblo. Los indios pueblo del Chaco realizaban rituales para asegurarse de que las condiciones fuesen las idóneas para el crecimiento y la cosecha del maíz. Para ellos esto formaba parte del propio proceso de agricultura. No realizaban distinciones entre la religión, la agricultura y la vida cotidiana. Somos personas dependientes de una zona y nuestro entorno define quiénes somos.
Y no hay separación entre el entorno y nuestras creencias espirituales. Los rituales del maíz probablemente se beneficiasen de un conocimiento sobre los secretos del clima, cómo reconocer las estaciones y cómo saber cuándo plantar. La agricultura es parte de un sistema religioso mayor que involucra a dioses y a las formas de la naturaleza, y puede que no se entienda bien hoy en día. Al sur del cañón del Chaco, un llamativo punto de referencia se eleva hacia el cielo. Fajada Butte o Colina Fajada. Esta imponente colina era y es un lugar sagrado para los indios pueblo. Seguramente aquí celebraban rituales. Se han descubierto los restos de una rampa concreta construida en la ladera de Fajada Butte. Y en la propia colina, el asombroso arte rupestre muestra por qué este lugar era tan importante. En la cumbre se hallan dos antiguas espirales cinceladas en la roca. Durante el solsticio de verano, un haz de luz conocido como la daga del sol o daga de luz cruza el centro de una de las espirales. Una manifestación similar marca el solsticio de invierno y los equinoccios de primavera y de otoño. Estas formas de marcar los solsticios y los equinoccios, como por ejemplo las espirales y la daga del sol, probablemente fuesen un método para rastrear y observar el comportamiento solar. Se podían realizar ceremonias especiales como en la época primaveral, comenzando a plantar. De esta forma se sabía que el momento adecuado había llegado. Seas agricultor o no, es importante saber cuándo cambian las estaciones. Pero cuando eres un agricultor a tiempo completo, conocer los cambios de estación se convierte en algo muy importante, especialmente en medio del desierto. Estar pendiente de las heladas para que tu maíz llegue al punto máximo de madurez. Por ello, el seguimiento de las estaciones es fundamental. No todos disponían de estos conocimientos. Seguramente estuviese restringido a un pequeño número de personas, los gobernantes del Chaco. Algunos creen que eran ellos los que celebraban rituales secretos relacionados con la agricultura y el clima, y únicamente unos pocos elegidos podían participar. Un gran descubrimiento arqueológico encontrado en Pueblo Bonito nos ofrece una pista sobre la naturaleza de estas ceremonias. En el corazón de las casas grandes se encuentra una pequeña cámara. Aquí han encontrado inusuales vasijas de cerámica en blanco y negro. Más de un centenar de piezas. Se las conoce como vasijas cilíndricas y su existencia demuestra que los chacoanos contaban con relaciones a gran distancia. Algunas de las vasijas se encuentran en la institución Smithsonian del Museo Nacional de los Indios Americanos. El antropólogo John Kettner ha descubierto una relación directa entre estas creaciones y la civilización maya a unos 3.200 kilómetros al sur del Chaco. Hay una similitud extraordinaria entre estas vasijas cilíndricas de Pueblo Bonito en el Cañón del Chaco y las vasijas cilíndricas mesoamericanas. Comparándolas, podemos decir que pudieron tener algún tipo de relación. Hay algo más sobre las vasijas que muestra esta conexión con la cultura maya. Algunas tienen restos de un alimento exótico: el cacao. Las semillas de cacao, o granos de cacao, se utilizan para la fabricación del chocolate. Los cacaoteros no crecen en el suroeste estadounidense. Esta planta tropical es nativa de los bosques de Mesoamérica. Es posible que procediese de la tierra maya. Esta es una prueba de las relaciones comerciales a larga distancia desde el Cañón del Chaco hasta las ciudades mayas. Junto a los alimentos exóticos vinieron las criaturas exóticas.
Se han encontrado cráneos y plumas de guacamayos macao en Pueblo Bonito. La comunidad desértica del Chaco parece estar a un mundo de distancia de las junglas mayas. Pero de algún modo, estas dos civilizaciones se conocían y comerciaban la una con la otra. Pero el cacao no se utilizaba solo para su consumo. Al parecer, los gobernantes del Chaco adoptaron una ceremonia religiosa maya: espumar y beber chocolate. De hecho, los mayas escribieron en las vasijas que se utilizaban para crear espuma en las bebidas de cacao. Y lo conseguían al trasvasar el cacao o el chocolate una y otra vez de una a otra vasija, para así formar la espuma. Esto fue un descubrimiento increíble, porque lo que significaba es que era posible que el cacao se estuviese importando hacia el cañón del Chaco desde un lugar a miles de kilómetros de distancia. Puede que los chacoanos tomasen bebidas de cacao del mismo modo que se hacía en Mesoamérica. En el cañón del Chaco, al igual que en el mundo maya, la ceremonia del cacao y beber chocolate solo era para la privilegiada clase gobernante. Todo indica que recelosos salvaguardaron el conocimiento y las prácticas que habían adquirido de los mayas. Es posible que creyeran que su destino era gobernar el Chaco, y que solamente ellos poseían el conocimiento secreto necesario para interceder ante los dioses y así asegurarse de la continua prosperidad de la comunidad. Tenían el cometido de gobernar en toda la región. Y así es como funcionaban. Había familias nobles que gobernaban, plebeyos que trabajaban y se beneficiaban, o al menos eso creían de los gobernantes. En la segunda mitad del siglo XI, los líderes supervisaron un nuevo auge de la construcción en Chaco. Engrandecieron las casas grandes y construyeron nuevas quivas ceremoniales. Esta rápida expansión pareció repentina e intensa. La construcción de las quivas sugiere que se vio inspirada por la religión. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hizo que los chacoanos expandiesen su poder y sus estructuras al mismo tiempo? Algunos expertos creen que recibieron una señal de los dioses. En torno a la época del auge de la construcción, alguien dejó un excepcional jeroglífico en Chaco. En el extremo noroeste del cañón del Chaco se encuentra una colina sobresaliente. En el techo de la zona colgante hay 3 símbolos pintados en la roca: la huella de una mano, una media luna y una estrella roja de varias puntas. Los arqueólogos sospechan que estos símbolos tenían un significado específico. Esto no es fortuito. Fue deliberado. Esta roca se encuentra a unos 9 o 12 metros de altura y hablamos de peñascos escarpados. Hay una gran intención y precisión en este arte rupestre, al igual que en la arquitectura o la posición y la localización de algunas de las construcciones. Muchos creen que los símbolos registran un sensacional evento de los cielos, algo que ocurrió en el año 1054 durante la fase de la luna creciente. Una nueva y gigante estrella apareció en el cielo. Las crónicas chinas la describen con un color blanco rojizo con rayos fluyendo en todas direcciones. Con un brillo 6 veces superior al de Venus, estuvo visible en el cielo durante 3 semanas de día y de noche. Los astrónomos modernos han descubierto que este evento fue una supernova galáctica, la explosión de una estrella en el momento de su desaparición. Los restos de esta supernova siguen siendo visibles a día de hoy. Se la conoce como la nebulosa del Cangrejo. Para los chacoanos, este evento fue como si los propios dioses hubiesen hablado a través de esta estrella. Puede que esta sea la razón por la que dibujaron una estrella y una luna en estado creciente.
Y los astrónomos nos confirman que la relación entre la estrella y la luna es lo bastante acertada en la representación de cómo se vería el cielo en el año 1054, cuando esta supernova explosionó. Esto sería bastante notable para una sociedad que prestaba tanta atención a aquello que ocurría en el cielo. Pero la supernova no fue el único objeto celestial que apareció. 12 años después, el cometa más famoso de todos visitó el cielo del Chaco. El cometa Halley. Esto también inspiró obras de arte rupestre. Justo por debajo de la pictografía de la supernova nebulosa del Cangrejo se encuentra una serie de círculos concéntricos más leves y difíciles de ver, con lo que parece ser una cola de fuego por detrás. Los astrónomos han señalado que tal vez indiquen el paso del cometa Halley por el cielo en torno al año 1066 después de Cristo. La supernova y el cometa podrían dar explicación al extraordinario auge de la construcción que tuvo lugar en Chaco en aquel momento. Si observamos el desarrollo de la arquitectura del cañón del Chaco, lo que veremos es que algunos edificios se expandieron durante el periodo posterior al año 1054 y poco después del año 1066, cuando aparece el cometa Halley. La más impresionante de todas las nuevas estructuras es un gran espacio ceremonial, la gran kiva de Casa Rinconada. Kiva es una palabra que se utiliza para designar a las habitaciones circulares excavadas en el suelo, con una escalera de acceso o con entradas a los lados, con una profundidad de hasta 3,5 metros. Probablemente formaban parte de las casas de familias nobles. Son las últimas y las más sofisticadas de las casas excavadas, que es donde vivieron durante miles de años. Con el paso de las generaciones, aumenta el uso de mampostería. Las habitaciones redondas, pequeñas, forman parte de una casa familiar. Y eso es lo que vemos en lugares como Pueblo Bonito. Se vivía el día a día y se celebraban los rituales. Se utilizaban para rituales religiosos que unían a toda la comunidad. En nuestra sociedad es muy importante que pertenezcamos a una kiva. La sociedad kiva es solo para los hombres y no es machista ni nada por el estilo. Es la forma en la que siempre ha sido. Durante los meses de invierno realizamos bailes y ceremonias. Los bailes se celebran en las kivas durante la noche. Son bailes sociales. Se transmiten de una generación a otra. Y siempre digo que no se deben modernizar los bailes. Debemos hacerlos como se hacían hace muchos, muchos años. Casa Rinconada es la kiva más grande. Cuenta con unos 19 metros de diámetro y en su momento tuvo un techo como cubierta. Algunos análisis de árboles del lugar revelan que datan del año 1054, el mismo año que la supernova. Para los indios pueblo, esta gran kiva podría haber servido como salida de escape a una nueva dimensión. Creían que los humanos llegaban a este mundo desde el inframundo al trepar por un junco hueco hacia un agujero en el cielo. En Casa Rinconada, los habitantes presenciaron este fenómeno viendo cómo un misterioso ser emergía desde el subsuelo. Para aquellos espectadores, es probable que aquel visitante enmascarado pareciese un miembro del inframundo. Esto, de algún modo, es como una especie de magia kiva.
Se accede a la kiva desde el subsuelo. Esto es muy importante en términos de los viajes a través del tiempo y a través de varios inframundos hasta el mundo presente de los indios pueblo. En realidad, un visitante del inframundo era un ser humano ordinario. Su repentina aparición en la kiva era posible gracias al diseño de construcción. Contaban con un pasaje subterráneo y eso permitía que pudiera entrar una persona al espacio ceremonial sin ser vista. Había un túnel desde la habitación contigua a la circular, con lo que si entrabas a la kiva, el túnel no era visible, solamente se veía el suelo. Dichas ceremonias las organizaban los líderes Chaco y con ellas demostraban sus habilidades supernaturales de comunicarse con el más allá. Los que presenciaban las ceremonias probablemente fuesen habitantes que vivían en pequeñas casas cerca del cañón. Aquella magia pudo producir un gran impacto en ellos. Tal persuasión contribuyó para que colaboraran con la gran casa que se comunicaba con el más allá. Las ceremonias eran una viva manifestación del poder de los gobernantes del Chaco. Y los dioses habían señalizado su aprobación con el envío de la supernova y el cometa Halley. Este tipo de eventos ayudaron a convertir el Cañón del Chaco en un gran lugar de peregrinaje, atrayendo así a visitantes y devotos de otras comunidades pueblo lejanas. Las condiciones meteorológicas favorables en los siguientes años parecían la prueba de que los dioses estaban a su favor. En los registros climatológicos podemos observar una importante mejora en la cantidad de lluvias que cayeron sobre el Cañón del Chaco y en las áreas circundantes. Y si eras una autoridad sacerdotal durante ese periodo, y si una de tus responsabilidades era, por supuesto, la llegada de lluvias, evidentemente esto representó un importante símbolo de poder de los líderes dentro de aquella sociedad. Con abundantes lluvias, la comunidad del Chaco florecía como nunca antes. Sus casas grandes se yerguen como testamento de su poder y prosperidad. Y su condición sagrada como destino de peregrinaje es inigualable. Los gobernantes miraban al futuro con confianza. Pero los buenos tiempos no durarían para siempre. Y llegó el cambio. El Chaco estaba a punto de ser azotado por un duro cambio climático. Lo que hemos aprendido es que lo que importa no es solo lo que está ocurriendo en el entorno, sino también lo que está ocurriendo en la sociedad. Los sacerdotes habían creado una estructura de poder alrededor del clima, pero cuando el clima dejó de proporcionar lo necesario, todo se desmoronó. Pero algo drástico le ocurrió al clima del Cañón del Chaco. Esta civilización no dejó ningún registro escrito. Pero los arqueólogos pueden figurarse lo que ocurrió mediante el estudio de los restos del material de construcción que sabiamente se utilizó en las casas grandes: la madera. En los años 20 comenzamos a comprender la información que se almacena en estas vigas. Cuando los árboles crecen, no solo sabemos cuándo comenzó a crecer la médula maderea, sino que también sabemos cómo fue creciendo, porque los anillos se vuelven gordos cuando hay un año húmedo y finos cuando hay un año de sequía. Cada árbol va almacenando esa información climática. El análisis de los anillos de los árboles reveló un hecho asombroso. Tras años de tiempo benigno, una sedienta sequía azotó al Cañón del Chaco a finales del siglo XI. A lo que le siguieron varias décadas de una sequía todavía más dura.
Sin la lluvia, los cultivos no podían crecer. El resultado, hambruna. El impacto fue devastador. El trabajo de construcción en las casas grandes se ralentizó dramáticamente. En pocas décadas se había parado por completo. La brillante comunidad del Chaco había terminado de forma estremecedora. Movidos por la desesperación, empezaron a abandonar el cañón. Grupos de refugiados se adentraron en la naturaleza con la esperanza de construir nuevas vidas en otro lugar. Muchos de estos refugiados viajaron a una nueva comunidad que se había desarrollado a unos 100 kilómetros al norte. El cercano río Ánimas abastecía de agua a este nuevo asentamiento. Hoy se conoce como las ruinas aztecas. Al igual que el Chaco, presumen de unos impresionantes restos de casas grandes y quivas. Los indios pueblos se asentaron aquí alrededor del año 1050, pero el influjo de nuevos miembros transformó el lugar. Las aguas del río dieron un respiro y encontraron nueva madera y materiales de construcción. En el año 1100 comenzaron a trabajar en una estructura majestuosa, la Casa Grande de Aztec. Es evidente que Aztec es una sucesora. Se desplazaron hacia el norte y construyeron una nueva ciudad. Dejaron Chaco. El centro de poder cambia. Creo que el mudarse lejos del Chaco fue un plan premeditado. En Aztec construyeron un espectacular lugar sagrado. Una gran kiva. Es el único edificio de este tipo que ha sido completamente reconstruido y demuestra que los rituales en comunidad continuaron siendo importantes para los indios pueblo. La kiva tiene un diseño inusual. Rodeando las paredes se encuentran las entradas a 14 pequeñas salas, todas ellas colocadas a nivel del suelo. Lo que esto representa son solo suposiciones. Pero tal vez el trauma por la sequía, después de tantas estaciones húmedas, ocasionase pequeños cambios en las creencias religiosas de los pueblos. Pero si aquí se celebraron ceremonias para apaciguar a los dioses, no fueron exitosas. Recién terminadas las nuevas casas y las kivas de Aztec, volvió la sequía. Hubo otra gran sequía, desde el año 1130 hasta 1180, perjudicando mucho a Aztec. Este periodo de sequía fue más largo y más intenso. Las familias abandonaron las casas grandes. La cultura chaco comenzó a desmoronarse, al igual que los estándares y el apoyo que había unido a la sociedad. Se han encontrado inquietantes pruebas de este colapso en las ruinas del Cañón del Chaco. Delineando el extremo noreste del cañón, se encuentran los restos circulares de una construcción. La antigua Casa Grande de Peñasco Blanco. En una de las habitaciones, los arqueólogos descubrieron una pila de huesos humanos rotos y carbonizados. Pertenecían tanto a niños como a adultos, que parecían haber muerto de forma violenta. Daba la impresión de que los agresores atacaron con armas cortantes y puntiagudas. Estos huesos son un gran misterio. Podrían ser la prueba de asesinatos, guerras y algo aún más oscuro. Algunos arqueólogos creen que los huesos son las señales de sacrificios humanos, otra acción importada de los mayas de Centroamérica.
Pero Ventura Pérez, un bioarqueólogo de la Universidad de Massachusetts, tiene una teoría igual de dramática. El doctor Pérez ha hecho un estudio exhaustivo de los huesos. Cree que podrían haber sido cortados y quemados después de la muerte de las víctimas. Fueron pacíficos, aunque por supuesto hubo periodos de violencia, actos de violencia interpersonal entre ellos, pero en general no fue una sociedad abiertamente guerrillera o violenta. Cree que los huesos podrían haber pertenecido a unos supuestos brujos. En la sociedad pueblo, cualquier individuo podía ser categorizado de brujo si se sospechaba que había utilizado la magia para herir a la comunidad. En la sociedad pueblo, la persecución de la brujería se llevaba a cabo con aquellas personas que no seguían las normas sociales. Si actuaban de una forma poco apropiada, eran acusados de ser brujos. Y la única forma de destruir a un brujo es mediante la destrucción completa del cuerpo. Esto explicaría por qué los cuerpos encontrados en Peñasco Blanco fueron despedazados tras su muerte. Es posible que tras la caída del Cañón del Chaco, el miedo y la violencia aumentasen. Pero hay otra prueba que sugiere algo mucho más temeroso que la brujería. Todo apunta a una práctica muy controvertida: el canibalismo. En el año 2000, al sur de Colorado, un equipo de arqueólogos hizo un impactante descubrimiento. Parecía que la sociedad pueblo de la zona había abandonado sus hogares repentinamente bajo circunstancias perturbadoras. Encontramos armas de piedra, vasos de arcilla, recipientes, todo dispersado por el suelo. Nos dio la sensación de que nadie había vuelto a tocar aquel lugar. Otros hallazgos condujeron a la siguiente explicación. 2 de las casas excavadas contenían huesos humanos. Cowboy Wash había sido la escena de un violento ataque. Creemos que los huesos que encontramos eran de las personas que vivían allí, miembros de una familia, que ese hogar y todos los hogares de la comunidad habían sufrido un ataque, fueron asesinados o capturados e incluso algunos escaparon. El equipo de arqueólogos halló pruebas de extrema violencia. Los cuerpos habían sido masacrados. Los asesinos los habían decapitado y desmembrado. Utilizando armas de piedra, habían separado la carne de los huesos. Algunos de los huesos tenían marcas de quemaduras. Para Brian Billman, eran señales de una desgarradora práctica: el canibalismo. En una de las fosas, los huesos fueron introducidos en ollas con el fin de extraer hasta la última gota del resto de grasa. Los arqueólogos, además, descubrieron coprolitos, heces humanas fosilizadas. Cuando las analizaron, descubrieron que los coprolitos contenían restos de consumo de carne humana. Sabemos que era procedente de un humano porque el análisis químico no reveló ninguna sustancia perteneciente a un perro o a un coyote. La cuestión principal es cómo supimos que habían consumido carne humana. Las heces contenían una proteína, mioglobina humana. La mioglobina se encuentra en los músculos esqueléticos y en el corazón. No se encuentra en la sangre ni en otros órganos. La presencia de mioglobina humana significa que la persona que excretó las heces había consumido carne humana. Y había más de una víctima. Los asesinos prepararon al menos 6 cuerpos humanos más para su consumo. ¿Por qué llegaron a tal extremo?
Los hechos ocurrieron en torno al año 1150 en medio de una grave sequía. Es posible que los agresores se estuviesen muriendo de hambre y estuviesen desesperados por sobrevivir. ¿Pero se vieron impulsados por algo más que el hambre? Los expertos creen que hay más explicaciones para lo que ocurrió en Cowboy Wash. La matanza tuvo lugar en una casa excavada, habitaciones semienterradas utilizadas como morada por los indios pueblo. Muchas se utilizaban también como quivas. Este perturbante incidente podría haber ocurrido en un lugar sagrado. Podría haber sido impulsado por un ritual religioso influenciado por las prácticas mayas. Se sabe que los mayas y otras civilizaciones mesoamericanas practicaban el canibalismo no porque estuviesen hambrientos, sino como ceremonia religiosa. Pero el bioarqueólogo cree que poniendo la atención en el canibalismo se descuida una parte fundamental. Se ha argumentado que Cowboy Wash fue un lugar donde se practicó el canibalismo, porque encontraron unas heces humanas. Lo que siempre me ha parecido interesante de esto es su explicación, ya que el cuerpo humano tarda entre 30 y 72 horas en digerir la carne, lo que significaría que este individuo asesinó a todos los presentes en la kiva y se quedó merodeando por la zona todas esas horas, solo para regresar y defecar en aquel sitio. Para Ventura Pérez, el detalle más sorprendente es el hecho de que el lugar fuese una kiva. Quien defecase profanó un lugar sagrado. En el simbolismo que rodea las muertes de estos individuos y a la persona que llegó y defecó dentro de la estructura, le envía un mensaje muy fuerte a la comunidad circundante. Hay un nuevo orden político en la región. ¿Había llegado un nuevo orden de poder al cañón del Chaco tras una devastadora sequía? ¿Intentaron controlar a los supervivientes a través del terror y el ritual del canibalismo? ¿O los agresores estaban desesperados por encontrar recursos en una época de sequía y hambre? Nadie lo sabe con certeza. Es solo una prueba de un episodio de consumo de carne humana. No se saben las razones concretas, y no deberíamos extrapolar que era un tipo de práctica extendida en esta región, porque esas pruebas no existen. Y creo que es importante señalar que la historia del canibalismo es algo que se comparte en todas las sociedades del mundo. Y no significa que esto solo ocurriese en ese momento, puesto que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Una cosa es segura. La vida de los indios pueblo cambió para siempre tras la época de esplendor del Cañón del Chaco. Abandonaron las casas grandes y viajaron hacia un lugar mejor. Alrededor del año 1300, esta sociedad había abandonado por completo la región. Y también desaparecieron las misteriosas élites que reinaron en el Chaco. Sus elaboradas ceremonias y las lujosas posesiones que se guardaban para sí mismos se volvieron inútiles ante el devastador poder del cambio climático. La vida de los indios pueblos se desarrolló sobre unas bases muy frágiles, dependientes completamente del clima. Cuando el clima cambió y llegó la sequía, todo comenzó a desmoronarse. Los lugares ancestrales, como el Cañón del Chaco, siguen siendo muy importantes. Son como huellas del pasado, lugares en los que nuestros ancestros vivieron para que nosotros existiésemos ahora. Siguen siendo muy importantes para la comunidad pueblo, no solo por el relato de quienes éramos en el pasado, sino por continuar definiendo quiénes somos en el presente. Estas historias se han contado durante mucho tiempo y se han aprendido muchas lecciones gracias a ellas.
En los siglos posteriores, los indios pueblo decidieron seguir un modelo de vida más igualitario, enfatizando la cooperación y la solidaridad. A partir de entonces, toda la comunidad sería importante, no solo la élite. La historia de los habitantes del Cañón del Chaco nunca se podrá contar al completo. Pero grandes rastros de estas antiguas vidas siguen vivos en sus lugares sagrados y en el increíble paisaje desértico al que en algún momento llamaron hogar.